Es el condimento esencial en casi todas las cocinas del mundo, utilizado para conservar alimentos, derretir el hielo en las carreteras e incluso, en tiempos antiguos, como moneda. Su sabor inconfundible potencia el gusto de carnes y otros platillos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se produce la sal? Acompáñanos en un recorrido por la salina más grande del planeta, donde descubriremos cómo se produce sal de manera casi infinita, en un proceso natural que solo requiere agua del océano. La historia de la sal comienza hace miles de años, cuando las primeras civilizaciones notaron que, al evaporarse el agua del mar en las costas, quedaban unos cristales blancos y brillantes. Impulsados por la curiosidad, probaron esas pequeñas rocas y descubrieron su sabor distintivo. Pronto comenzaron a recolectarla y a utilizarla en la preparación de alimentos, no solo para realzar el sabor, sino también para conservar carnes, pescados y otros productos por más tiempo. Con el paso del tiempo, la sal se volvió tan importante que muchas personas y pueblos peleaban por tener el control de sus fuentes. Se usaba para comerciar, y quien la tenía, también tenía poder. Aunque hoy la usamos todos los días sin pensarlo mucho, la sal ayudó a cambiar la historia del mundo más de lo que imaginamos. El proceso de producción de sal comienza en la salina más grande y sustentable del mundo, ubicada en México. Esta gigantesca salina ocupa una extensión de 88.000 hectáreas y es reconocida como la exportadora de sal más importante del planeta. En este lugar se producen aproximadamente 22.000 toneladas de sal todos los días, lo que equivale a unos 10 millones de toneladas al año, con un nivel de pureza del 99%. Lo más impresionante es que, para obtener esta sal, se requiere una inversión de casi 2 años de trabajo. Hay dos formas principales de obtener sal. Una es extrayéndola directamente del agua del mar, y la otra es a partir de depósitos subterráneos que se formaron hace millones de años, cuando antiguos océanos se evaporaron y dejaron capas de sal bajo tierra, que hoy en día se extraen mediante técnicas de minería o perforación. Primero, hablemos de cómo se obtiene la sal marina directamente del mar. El proceso comienza cuando el agua salada ingresa a un sistema de lagunas interconectadas. Las primeras lagunas, conocidas como concentradores, son donde el agua comienza a evaporarse debido al sol que puede alcanzar temperaturas de hasta 40 grados Celsius y al viento. A medida que el agua se evapora, su salinidad aumenta y las partículas sólidas que trae en suspensión empiezan a asentarse en el fondo. Estas lagunas iniciales, donde aún no se forma sal, también se llaman preconcentradores, y en ellas se encuentra una gran biodiversidad, con muchas especies de aves, peces y plantas. Después, el agua pasa a otras lagunas más pequeñas y menos profundas, donde la evaporación se acelera, incrementando aún más la concentración de sal. Este proceso continúa en las llamadas lagunas concentradoras de cabecera, hasta que el agua llega a las últimas lagunas del recorrido, conocidas como cristalizadores. Es en estas lagunas finales donde la sal marina se cristaliza y queda lista para ser recolectada. En los cristalizadores, por cada galón de agua se obtienen aproximadamente 4 onzas de sal. Una vez que la sal marina ha cristalizado completamente y ha formado una capa de aproximadamente 10 centímetros de grosor sobre el fondo de los estanques, comienza el proceso de cosecha. En esta etapa, se utiliza un rallador mecánico que rompe la capa superficial endurecida de sal, facilitando su recolección. A continuación, grandes cosechadoras especiales recorren los estanques poco profundos y levantan cuidadosamente la sal acumulada. Esta sal es cargada directamente en camiones de gran capacidad, que luego la transportan a la planta de procesamiento. Al llegar a la fábrica, el camión se posiciona en la zona de descarga, donde vacía todo el cargamento de sal sobre una cinta transportadora, la cual se encarga de trasladarla hacia el interior de la planta para continuar con su procesamiento. Por otro lado, la sal también puede obtenerse a partir de grandes depósitos subterráneos que se formaron hace millones de años. En aquella época, enormes masas de agua salada, como antiguos océanos y lagos, se evaporaron lentamente debido a cambios climáticos y geológicos. Este proceso dejó capas gruesas de sal en el suelo, que con el paso del tiempo quedaron enterradas bajo sedimentos, rocas y otras formaciones geológicas. Hoy en día, esos depósitos son una fuente importante de sal, conocidos como sal de roca o halita, y se extraen mediante técnicas de minería. La extracción de sal de roca se realiza mediante un proceso muy parecido al de la minería de otros minerales. Primero, los trabajadores perforan la superficie terrestre hasta alcanzar los depósitos subterráneos de sal. Luego,
Se emplean más de 300 kilogramos de explosivos o se recurre al uso de diversas máquinas pesadas para romper las formaciones salinas sólidas. Una vez que los grandes bloques de sal han sido fragmentados, se transportan a la superficie a un ritmo de aproximadamente 1000 toneladas por día, donde luego se someten a un proceso de trituración para reducir su tamaño. Después, la sal pasa por una etapa de purificación, en la que se eliminan impurezas y minerales no salinos que se pudieron mezclar durante la extracción. Al terminar, la sal puede refinarse para obtener granos finos, como los que se usan en la cocina, o comercializarse en forma de cristales más gruesos. Aunque la sal de roca presenta una textura y una composición mineral diferente a la sal marina, ambas son químicamente muy similares, ya que su componente principal sigue siendo el cloruro de sodio. Una vez que la sal, ya sea extraída del mar o de depósitos subterráneos, llega a la fábrica, se inicia un cuidadoso proceso de limpieza para eliminar impurezas naturales como restos de algas, polvo, tierra u otros residuos que pueda haber adquirido durante su recolección. El primer paso consiste en verter la sal en una tolva, una especie de embudo gigante que regula la cantidad de material que ingresa al sistema. En este punto, se introducen aproximadamente 20.000 kilogramos de sal por carga, que comienzan su recorrido por la planta para ser procesados cuidadosamente. Desde allí, la sal es transportada mediante una cinta hacia unas grandes cubas giratorias conocidas como clasificadores en espiral. En estas cubas, el producto es sometido a un lavado enérgico que separa y elimina los sedimentos aún presentes. Es importante destacar que este enjuague no se hace con agua dulce, ya que ésta podría disolver los cristales de sal. En su lugar, más de 15.000 litros de agua salada se usan por jornada para asegurar un lavado eficaz sin afectar la estructura de la sal. Después del lavado inicial, la sal se envía a otras áreas de la planta donde se lleva a cabo su refinación para convertirla en sal de mesa apta para el consumo. Durante este proceso, los cristales pasan por una serie de mallas que los clasifican en 3 tamaños: gruesos, medianos y finos. Una vez separados, cada tipo de cristal sigue su propio recorrido en cintas transportadoras que los conducen hasta los depósitos designados para su almacenamiento, empaque o distribución. Justo antes de proceder con el empaquetado, a la sal que se comercializará como sal de mesa se le añaden varios ingredientes en polvo, como yoduro de potasio y antiaglomerantes como silicato de calcio, fosfato de calcio y carbonato de magnesio. Estos se incorporan mediante medidores automáticos que mezclan 30.000 kilogramos de cada ingrediente en la sal seca ya refinada. Luego, se utiliza un mezclador durante más de 30 minutos para asegurar una distribución uniforme de los aditivos. Este paso garantiza que la sal conserve su fluidez, no forme grumos y aporte yodo esencial a la dieta antes de ser empacada. Finalmente, se pasa a la etapa de empaquetado. Aquí, la fábrica prepara distintos productos como la sal para piscinas, la que se esparce en las carreteras durante el invierno para derretir el hielo, y por supuesto, la sal de mesa. Para empacar estos productos, se utilizan máquinas automáticas que rellenan bolsas de papel o plástico con cantidades que oscilan entre 500 gramos y 25 kilogramos. La sal, ya lista para su consumo, se embala cuidadosamente y se envía a supermercados, restaurantes o directamente a los consumidores. Escribe en los comentarios en qué comidas utilizas la sal para mejorar el sabor. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.